Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, en Valparaíso, en Antofagasta, en Santiago y Viña del Mar, los que nos siguen a través de pauta.cl o de Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Es imposible eludir o no hablar o no comentar el acto de agravio a la bandera chilena ocurrido en un acto, valga la redundancia, del apruebo en la ciudad, en nuestra querida ciudad de Valparaíso. Ese acto ha producido una conmoción en la opinión pública inmensa. Se lo ha analizado desde distintas perspectivas, se lo ha pretendido justificar, se ha dicho que fue una locura, un exabrupto. Sin embargo, tengo la sensación de que ese acto es un síntoma evidente, palpable, quizás más escandaloso, de algo que se viene manifestando en la sociedad chilena desde hace largo tiempo. Y me acordé de Otto Dörr, me acordé de muchos artículos que él escribió en el Mercurio, alertando sobre la destrucción, por ejemplo, de los símbolos religiosos en actos anarquistas y nihilistas, de la destrucción o el agravio de las figuras patrias, de la pérdida y degradación del lenguaje. Él ha sido un verdadero profeta de esta suerte de degradación y deconstrucción de todos los valores que constituyen parte de nuestra historia y nuestra comunidad. No se trata de un discurso conservador, como se quiere hacer ver. Se trata ni más ni menos que de la bandera chilena, un símbolo que todos los chilenos, y sobre todo los chilenos de pueblo, los chilenos de toda la ciudad y la provincia tienen en su corazón. Ha sido un agravio no solo a la bandera, sino, creo, al pueblo chileno. Otto Dörr es médico, profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile, también profesor de la Universidad Diego Portales, miembro de la Academia de Medicina del Instituto de Chile, ha publicado en prestigiosas revistas nacionales e internacionales muchos trabajos de investigación científica, ensayos en el ámbito de la psiquiatría, la filosofía, la antropología, la literatura. Hay libros que ya son clásicos como Psiquiatría Antropológica y Espacio y Tiempo Vividos. También La Palabra y la Música, un hermoso libro de ensayos inspirado en la poesía de Rainer María Rilke y desde luego sus notables traducciones del gran poeta Rainer María Rilke, Elegías del Duino y Sonetos a Orfeo. Otto, muchas gracias por acompañarme esta tarde a reflexionar sobre este hecho que ocurrió en Valparaíso y que ha conmocionado al país. Gracias por estar aquí en Desde Jardín. Gracias, Cristian, por la invitación. Siempre es un agrado hablar contigo. Eres un espíritu demasiado iluminador también. Y como te digo, te agradezco mucho la invitación. Hemos hablado muchas veces juntos, hasta muchos programas juntos, y siempre ha sido para mí muy enriquecedor. Para mí, de todas maneras, también, desde luego, tengo todavía en la memoria tantas conversaciones que tuvimos en La Belleza de Pensar, etcétera, sí, en el ciclo Pensamiento Propio, en esta misma radio. Otto, a ver, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que te pasó a ti cuando viste este acto degradatorio? ¿Cuál fue tu primera reflexión ante aquello que ocurrió en Valparaíso? Mire, yo estaba en el campo, no vi nada hasta el día siguiente, hasta el lunes, ayer. Pero fíjate que no me extrañó porque esto ha sido un gradiente, cada vez van pasando más límites. Ya habían transgredido normas tan elementales como el respeto a los símbolos religiosos. Esto fue el año 16, más o menos, que quemaron la Iglesia de la Gratitud Nacional y luego arrastraron por el suelo una figura de Cristo. Eso es absolutamente inédito. No solamente lo han hecho los nazis con las sinagogas. No hay recuerdo de tradición de los principios religiosos fundamentales, de las imágenes religiosas. Eso es una cosa que a mí me preocupó muchísimo y por eso escribí dos artículos en realidad. Uno había sido antes sobre la imagen de la Virgen
digamos, insultaron, nos rayaron, nos rompieron en Zapallar, siendo la Villa María, oye, creo que el mito más lindo, más dulce que ha existido en la historia de la humanidad, oye, un ser tan simple, tan sencillo, tan bueno, y es pura bondad y sencillez, ¿verdad? Frente a todos los otros dioses que han sido medio terribles y tiranos, ¿verdad? Sin embargo, también la atropellaron a ella y le rompieron. Entonces, esto fue antes, fue el 13, por ahí, o el 14, y después vino el 16, este asunto de la Iglesia de la Gratitud, y entonces todo eso me llevó a llamar la atención. Y sobre todo, digo, hay una cosa bastante fuerte, digo que esto significa una regresión doble. En primer lugar, una regresión a 100.000 años atrás, porque desde que aparece el lenguaje, que el ser humano distingue el espacio sagrado del espacio profano. Desde el estudio de los pueblos más primitivos que existen en la Tierra está esta distinción fundamental. Los indios Bororo del Brasil, que fueron estudiados por Levi-Strauss, tenían sus aldeas, estaban en un claro del bosque, todas las casas estaban en el borde, junto a los árboles, y en el medio una casa solitaria con un espacio abierto hacia el cielo, que era el espacio sagrado. Siempre ha habido esta distinción entre espacio sagrado y espacio profano. Y esto lo arrasaron, lo atropellaron, transgredieron esa norma fundamental. Y luego otra peor todavía, que es la falta de respeto. Resulta que el respeto es una condición humana tan fundamental que está marcada en la anatomía. Y resulta que el respeto significa mirar al otro a la misma altura, a diferencia de lo que es el despreciar, que es mirarlo de arriba hacia abajo, o el sospechar, que es de abajo hacia arriba. Pero el sinónimo de respeto es considerar. Y considerar viene de sidera y con. Sidera es el plural de estrellas y con es junto a. Vale, si juntamos los dos verbos, respetar significa mirar juntos las estrellas. Y eso es lo último que se produjo en la evolución de la anatomía humana, que es la flexibilización de la columna cerebral, la columna cervical, perdón, y eso es lo que permitió mirar el cielo. Y tener la primera experiencia de angustia también. Como dijo un gran maestro mío, terrible tuvo que haber sido la primera noche para el primero, es mirar el cielo y tomar conciencia de nuestra pequeñez y del tiempo y de la muerte. Bueno, ahí está Pascal, ¿no? Cuando decía el espacio inmenso estelar me aterra, decía Pascal, ¿no? En el siglo XVII. Exactamente. Esa es una experiencia muy elemental de los hombres. Y por eso que parece inmediatamente la idea de un ser superior que pueda darle sentido a esto. Porque somos la única especie que tiene conciencia de la muerte. Ningún otro ser sabe que se va a morir y que se va a enfermar. Oye, Otto, te quería preguntar, y hemos hablado ahí de que se rompió esa separación entre el espacio sagrado y profano, que viene de muy antiguo. Se perdió el respeto en el sentido más profundo que tú acabas de señalar. Y este acto de degradación del símbolo patrio de la bandera, que tú lo viste, no tengo para qué escribirlo porque es brutal, sacarse la bandera desde ese lugar tan íntimo del cuerpo humano, y exponerla públicamente ante niños. ¿Qué es lo que ves tú en este acto? ¿Es parte de lo mismo o es algo, o es un paso más en la degradación? ¿Qué elemento? Porque sabes, esto es la destrucción del principio paterno y del principio materno. Porque patria viene de pater, de padre, ¿no? Es la tierra del padre, en Fatherland, en inglés, Vaterland, en alemán, el país o la tierra del padre, ¿no? Y por otro lado, en inglés y en alemán se dice también Heimat en alemán y home en inglés, y significa hogar. Entonces la patria es el hogar, para decir el fuego que está en el centro de la casa, que es el centro de la cultura, de la civilización, el calor
de la madre. Fíjate que en la casa, en los restos de la casa de Agamenón en Grecia, una casa de líneas muy simples, todo gira en torno a un fogón, un fuego, un hogar central. Entonces, la patria es la tierra del padre y el hogar, el centro, la madre. Entonces estamos hablando aquí de la destrucción de la base absoluta, no solo de la civilización, sino que de nuestra biología. Pues somos a la medida que tenemos una madre y un padre. Y eso es la patria. Entonces cuando tú llegas a eso, llegas a la nada, al dejar de ser. Además, la cosa va más allá todavía, pues la patria tiene que ver con el lenguaje y con la verdad. Yo escribí hace muchos años un artículo sobre la verdad de la patria. ¿Por qué? Porque la patria, al ser la tierra del padre, el padre es el que da la palabra, el logo. El que, mientras la madre da a kosher, tiene el apego con el niño, es casi la simbiosis con el niño, es el padre quien llega y aporta la labor terciadora, trianguladora, que permite que el niño se separe de la madre, que no permanezca en esa simbiosis con la madre, que sería lo que ocurriría si no hubiera la figura paterna. Y él lo hace a través de la palabra, llamando a la madre por su nombre y al niño por su nombre. El padre aporta el logos, la tierra del padre es entonces el lenguaje, la palabra, que es lo que nos hace seres humanos. Pero al mismo tiempo, desde el significado del fuego, el fuego siempre ha sido también lo que nos lleva a la verdad. Piensa tú en los Hechos de los Apóstoles, donde aparece la escena de las lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. ¿Y qué hace esas lenguas de fuego que les pone el Espíritu Santo? Les transmite el lenguaje. Pasan a ser dueños de muchas lenguas, a hablar en muchas lenguas. En fondo pasan a hablar el verdadero lenguaje, el logos. Entonces, la patria es, y el logos es el instrumento para descubrir la verdad. Entonces tenemos que, el problema es muy profundo. O sea, no solamente la distinción del espacio sagrado y profano, no solamente la destrucción del principio paterno y materno, sino que también la destrucción de la palabra y de la verdad, que la palabra, logos, nos permite descubrir. Acuérdate que los griegos, la palabra que usan para verdad es aletheia. Significa aletheia es ocultamiento y a es la negación. O sea, desocultamiento. Algo que trabaja mucho Heidegger en su opúsculo maravilloso que se llama La esencia de la verdad. Oye, Otto Dörr, estoy conversando con Otto Dörr aquí en Desde el Jardín a propósito del acto de profanación de la bandera que ha generado un impacto, un shock muy grande en millones de chilenos. A ver, ¿por qué esta regresión? En plena modernidad, por decirlo así, nos jactamos de vivir en la modernidad, sucede esta especie de regresión casi hacia muy atrás, esta involución. ¿A qué la atribuyes tú? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuáles son las causas de haber llegado a esta regresión que tú tan bien describes? La más importante es la mala educación, porque los niños son nada si no hay una educación. En Grecia, la primera función del Estado era la educación. Y la educación, algo que la gente no sabe, se hizo democrática, o sea, para todos, a partir de Sócrates. Antes era solamente para los aristócratas. Pero la educación era la primera tarea del Estado.
cómo educar al niño. Y al niño se educaba en dos cosas fundamentales, en la palabra y en la música. La palabra, en la poesía y luego en la música. ¿Y por qué la música? Porque para los griegos la música reproducía la perfección del movimiento de las estrellas. Entonces, esa perfección se transmitía al alma del niño a través de la música. Y luego la belleza del lenguaje, la belleza de la poesía. Todas las demás materias venían después, pero los primeros años eran solo poesía y música. Resulta que hoy día no es solo que se enseñan mal las materias prácticas, técnicas, sino que no se les enseña nada prácticamente, no se les enseña el lenguaje, no hablan, no dominan el lenguaje, las verdaderas gestas que había antiguamente entre los alumnos, quién hablaba mejor, quién hacía una exposición mejor, quién hacía una redacción, un texto mejor, todo eso desapareció. Los jóvenes llegan a la universidad absolutamente ignorantes, recibirse de cuarto medio es lo más fácil del mundo, está prohibido repetir, de manera que cualquiera se recibe en cuarto medio. Y casi todas las universidades están siendo obligadas a tener cursos de formación previa a la universidad o de preparación, porque vienen completamente ignorantes. Entonces, si tú no formas el espíritu de los niños, y si no lo formas en valores fundamentales y en las virtudes fundamentales, entonces cualquier cosa es posible. Después tú lo puedes modelar o moldear el alma de ellos de cualquier manera. Y luego ha venido un tema que probablemente no va a gustar a mucha gente que yo lo diga, pero lo digo igual, que es la politización de la educación. En todos los países civilizados la política está prohibida en los colegios. No existen los centros de alumnos, ni ninguna de esas cosas, porque no corresponde. Esta politización también ha desviado el pensamiento de los jóvenes en determinada dirección, alejándolos de esta búsqueda de la virtud y de esta virtud fundamental que se le enseñaba en Grecia a los niños, que era la enkrateia. Enkrateia significa la capacidad de dominarse y controlarse a sí mismo. Esto después, esto que te estoy contando yo de la educación griega, permanece a lo largo de la historia de Occidente, y en Alemania aparece en los años 1100, 1200, 1300, la idea de la Bildung, ¿no?, como fundamental en la educación. ¿Qué significa la Bildung? La traducción sería formación, no información, no enseñanza, formación. Formación en el sentido que tú formas un objeto, un niño, en este caso el alma de un niño. ¿Y por qué es tan importante la Bildung? Porque la palabra Bildung viene de Bild, que significa imagen. Entonces, la idea en el medioevo era que la educación consistía en llevar al niño, a través de este proceso de formación, a la forma o a la imagen que Dios tenía de él. Y esto va a volver a tomar importancia en la Universidad Alemana del siglo XIX, con Wilhelm von Humboldt, donde retoma el concepto antiguo de formación, que también lo había desarrollado Hegel, para renovar la Universidad Alemana, universidad de la cual salió entre 1840 y 2000 y el 1214, que es el momento del cambio brutal de Europa, con la guerra absurda del 14, hizo que Alemania tuviera casi todos los descubrimientos científicos, los más grandes filósofos, los más grandes músicos, los más grandes poetas. Todo debido a la formación, la educación como formación del alma del niño hacia la virtud. Oye, Otto, a ver, tú has descrito los síntomas de esta involución, de esta degradación, de estas pérdidas. Casi podríamos hablar de
pérdidas de avances civilizatorios que tuvo el ser humano a través de la historia, culturales, retrocesos gigantescos. Esto podría decirse que es un fenómeno universal, pero aquí parece agravado en Chile. Uno tendería a ver, quizás porque está acá, que se da particularmente o se ha dado en Chile con particular fuerza. ¿Por qué en Chile? ¿Qué ha pasado en nuestro país para que puedan ocurrir estos hechos? E incluso hay que decir que este grupo ya había hecho otro tipo de performance en distintos lugares, incluso pagado a veces por municipalidades, por organismos del Estado, sin que nadie hiciera nada. ¿Por qué llegamos aquí en Chile a esto? Siento que Chile también tiene una tradición cultural, educativa. Bueno, tú eres profesor de la Universidad de Chile, una institución muy antigua, muy importante, formadora también de generaciones. ¿Qué pasó en Chile, Otto? Mira, un cierto cambio en la juventud, claro que lo hay en todas partes, y eso ha sido desarrollado por muchos filósofos, incluido Jung Hwan, el coreano que se me olvida siempre el nombre de este tipo tan brillante, este coreano. Chul Han. Chul Han, sí. Bueno, y también por Lipovetsky y también por Baudrillard, que han estudiado lo que es la posmodernidad. Y esas son cosas universales. Y de hecho, esta posmodernidad está, por ejemplo, el predominio de la imagen sobre la palabra, que es una cuestión muy grave. Y este asunto de los juegos, los videojuegos. Los videojuegos, o sea, han sido muy destructivos, y también pasar horas de horas metido en las pantallas, en fin. Se sabe que las pantallas son terriblemente deteriorantes del espíritu. Hay estudios de seguimiento que muestran cómo disminuye la inteligencia a lo largo del tiempo mientras más pantallas hayas tenido tú en él. Y lo contrario cuando no ha habido pantalla. Bueno, ese es un problema universal. Ahora, ¿por qué en Chile se ha dado esto mucho más exagerado? Había esto que yo tengo por razones de trabajo que viajar a Europa 1 o 2 veces al año, y a veces más, y estoy permanentemente en contacto con juventud alemana y española, fundamentalmente, ocasionalmente francesa. Y te puedo decir que, claro, evidentemente son niños posmodernos, que de repente las fiestas con alcohol, que de repente el video, pero nada que ver con esto de acá. Es decir, pero kilómetros de acá. Y la diferencia, ¿sabes todo dónde está? En que aquí desapareció el principio de autoridad. Uh-huh. Y la autoridad es fundamental, porque aquí cada uno hace lo que se le ocurre, la justicia no funciona, los crímenes no se castigan, no se persiguen. El nivel, mire, en un momento dado estudié el tema de la delincuencia en Chile, que es brutal, no así los homicidios, excepto ahora con los extranjeros, como comentaba, ¿eh? Digamos, el país con menos homicidios de toda América, incluido Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Pero en robos éramos los campeones de lo lejos. Y bueno, entonces el nivel de no penalidad, o sea, de impunidad era del 93%, o sea, 93% de los delitos en Chile no se castigan, no se condenan. Y en Europa diría yo que es al revés, porque el delito no se perdona. Entonces, esa quiebra del principio de autoridad, esto que tú puedas permitirte cualquier cosa porque nadie te va a castigar, este problema de costo-beneficio, es lo que ha llevado tanto al desastre de la Araucanía, en que los crímenes van, digamos, de mal en peor y nadie hace nada, hasta todos estos actos de profanación, de quema de iglesias. Esa quema de iglesias no existe, no sé qué decir una bomba en la guerra, pero no existe. En las guerras, cuando famosas guerras de religiones, los católicos, los protestantes, nunca se profanaron los símbolos religiosos del otro, ni los lugares religiosos. Jamás. Esto es una cosa propia de un país donde se ha perdido el sentido de la autoridad. Oye, Otto, se ha hablado también del fenómeno de la anomia. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, es un poco lo mismo. Anomia significa falta de norma. Si no se le imparte, mira,
todos los seres humanos somos bestias, o peores que las bestias, porque las bestias están manejadas por instinto, el ser humano no. Fíjate que hay un dato biológico que la gente no sabe, lo he dicho por ahí en algún artículo alguna vez. Fíjate que en la evolución ocurre el misterio que cuando accedemos al lenguaje racional, o sea, al espíritu, a la conciencia de sí mismo, a la conciencia del tiempo y de la muerte, desaparecen los mecanismos automáticos de regulación de la conducta agresiva intraespecífica, intraespecie. Cosa que existe en todos los animales. Los animales no se agreden dentro de la misma especie, a no ser que sea para defender un territorio. Pero la agresividad por sí misma no existe. Pero en el ser humano aparece la agresividad. Mi interpretación es que es un precio de la libertad. No podríamos ser santos si no tuviéramos la posibilidad de ser villanos, bandidos. Y esto está mostrado claramente en el mito de Caín y Abel. La segunda generación del ser humano ya aparece el crimen. Y es clarísima la conversación de Yahvé con Caín, cuando le dice, mira, Caín, enojado, envidioso de la preferencia que Yahvé tiene arbitrariamente, también nos enseña la arbitrariedad de la libertad, la preferencia que tiene por Abel. Caín no soporta esta preferencia de Yahvé por Abel, entonces reclama ante Dios, y Yahvé le dice, bueno, ¿pero qué te preocupa? Le dice, si tú haces el bien, serás premiado, y si haces el mal, castigado. Está el bien y el mal. Cosa que había aparecido también en el árbol del bien y del mal, ¿te acuerdas de Nadal? Sí, claro. Bueno, y después, entonces, Caín no soporta esta diría narcisista, como dirían los psicoanalistas, y el tipo mata a su hermano. Ahora, ese acto, Yahvé le está proponiendo la libertad, le dice, tú puedes hacer esto o lo otro. Y lo primero que hace Abel es matar a su hermano. Eso no existe en el mundo animal. ¿Qué significa esto? Que todos potencialmente somos asesinos. Y no lo somos por la educación. Entonces, si fracasa la educación, fracasa todo. Yo acabo de publicar un artículo en la revista mexicana que se llama Mente y Cultura, que te lo voy a mandar, sobre el tema justamente de la formación, la Bildung alemana y todo este cuento, que es muy fundamental, porque si no, no hay nada. Sin educación llegamos a estos grados de decadencia y de destrucción total de todos los principios. Y eso es la norma, falta de normas, falta de principios. Otto, y por último, te quiero preguntar, ¿qué es lo que podemos hacer como país, como cultura, para enfrentar este estado de degradación que se ha manifestado en este acto, pero que lamentablemente ya, como tú dices, no es solamente un acto aislado, sino que en realidad hay un desarrollo, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en Chile. Tú escribiste artículos sobre la degradación del lenguaje, la propolalia. Hablaste de hace muchos años atrás, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Y advertiste lo que significaba y el efecto que podía tener eso. Hablaba recién del logo. ¿Cuál es la tarea cultural de Chile de las próximas décadas? ¿Cuál es el desafío para enfrentar esta decadencia peligrosísima, desde luego? Mira, tiene que venir una especie de reconciliación del país, por lo menos de una parte del país, porque espero que sea mayoría, y decir, ¿cómo rearmamos esto? Hemos llegado ya a la última etapa de la degradación. Tenemos que rearmar el país, y para rearmarlo hay que empezar con la educación. Yo empezaría a traer profesores, docentes de Europa, de Finlandia, de Alemania, de España, como lo hizo Balmaceda cuando trajo a ese grupo de 30 profesores alemanes, entre ellos estaba mi bisabuelo, y que significó una tremenda revolución en la educación chilena, que nos llevó a los mejores niveles de educación en Latinoamérica, poquito debajo de Argentina. Y entonces todo tiene que partir
por un cambio en la educación. Porque termine la política no solo los alumnos, sino también los profesores. Que la política no sea tema en la educación. La educación tiene que ser formación del espíritu. Y además, transmisión de conocimiento. Pero primero formar el espíritu. Mientras no formemos a los niños, pasa lo que está pasando con el Instituto Nacional, el Instituto Barro Borgoño y todos los demás que han sido ya profanados, quemados, incendiados, robados, a vista y paciencia de las autoridades, del alcalde y de todo. Otto, yo te quiero agradecer esta conversación que nos ha llevado a la profundidad de las raíces, del origen y de las causas de este síntoma que se manifestó en este acto en Valparaíso y que está dando por lo menos que hablar y está generando un debate, una reacción, y es de esperar que esa reacción lleve a un despertar y lleve a esa reconciliación con nosotros mismos de la que tú hablas y que pasa por también una tarea educativa gigantesca que necesita Chile, como la que tuvo tal vez en los siglos pasados, y hemos perdido un poco esa posta, la posta de Andrés Bello, la posta del siglo XIX, la formación de la Universidad de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Otto, por haber estado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias, espero seguir profundizando más adelante contigo este tema y otros temas que tienen que ver con el espíritu, esa palabra tan olvidada, con la cultura y con nuestra educación. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación.